Es un placer recibir a Juan Miranda en Un Mundo Alucinante, autor de este libro que tengo en mis manos, El Misterio del Tatacuá. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Es un gusto volver a estar acá en el programa Mundo Alucinante. Un gusto tenerte aquí y conocer un poco más acerca de esta novela, la última que lanzaste. Sí, la novela es, como te dije, es una novela muy nostálgica a mí en lo personal. En cambio, para los lectores le parecerá así, es terrorífico y espeluznante, pero en cambio para mí es nostálgico porque en ella están recopiladas todas las historias que me contaba mi abuelo en mi época de niñez, allá por el año 90, 95, eso, cuando nos íbamos con mi familia a pasar el fin de semana, que era prácticamente cada fin de semana nos íbamos ahí. Y en esa época mi abuelo tenía la costumbre con mis primos reunirnos alrededor de un brasero o una fogata, que en la campaña se hace mucho. Sí, sí. Y nosotros les dábamos un mate o tereré, de acuerdo al clima, y nos empezaba a contar sus historias que él mismo supuestamente decía que vivía o que le pasó a un amigo suyo o algo así. Son historias, pero más nos contaba las historias sobre el Señor de la Noche, que siempre tenía encuentros con él, porque tenía la costumbre, mi abuelo tenía la costumbre de ir mucho hacia el monte. Tenía vacas y se iba a traer a sus vacas del monte porque a los animales les gustaba salir por ahí. Y a veces se le perdía y solía a venir tipo a la noche, eso cuando tenía este horario de cambio de horario, y oscurecía más temprano. Entonces dice que él sentía que estaba detrás de él. Y todas esas historias nos contaban nosotros, a mi primo, y creo que a mí en lo personal como que a mí me encanta esa historia, y como que como ironía de la vida terminé siendo escritor, entonces decidí recopilar toda esa historia en esa novela, en forma de novela. O sea, hay una historia en el libro, pero de paso a recopilar esa historia. Claro, es como que los personajes atraviesan esas historias. Exactamente. El personaje principal, exactamente. Es Pablo, ¿verdad? Pablo. Pablo la novela trata sobre Pablo, un joven farandulero que escribe para una revista de chisme, vamos a decirle. Se encarga de recopilar historias de escándalos para que pueda escribir en la revista. En una de esas recibe la llamada de su mamá de la muerte de su abuelo inesperadamente, una muerte poco natural, vamos a decirle, que luego va contando la historia. Una vez que él recibe la muerte, prácticamente empieza a recordar todo el pasado, todo lo que le contaba a su abuelo, toda esa infancia, que él creía haber superado todo eso, esos traumas de miedo cuando le contaba esa historia. Pero a la par, este personaje, que es el bombero, comienza a seguirla a él, comienza a manifestarse, comienza a seguir a él y a lo que están en torno a él. Y ahí en ese entorno va la historia. Y él trata de averiguar qué es exactamente lo que quiere y por qué le sigue a él. Y lógicamente tiene un final, un giro que yo digo que le va a encantar a los lectores. Exacto. Es todavía tradición en el interior del país, lo hablábamos, el tema de este respeto a estos personajes mitológicos. ¿Cómo lo sentís vos acá en la ciudad, en la diferencia que se da con justamente el interior del país? Y eso justamente te está diciendo que acá más o menos, o sea, se le respeta acá. O sea, vos seguís hablando con personas mayores de acá del centro de Asunción y ellos siguen respetándole. En cambio en el interior se le respeta más. Creo que aún sigue manteniendo esa tradición. El punto está de creer o no, ¿verdad? Pero la tradición se mantiene. Hay gente que... Hoy en día la tecnología se puede grabar muchas cosas con los celulares. Sí. Y hay imágenes supuestamente del bombero, eso o sea, pero más en el interior las historias siguen siendo de boca en boca, vamos a decir, ¿verdad? Uno se va y le habla a alguien y le pregunta, che, ¿vos crees todavía en...? Sí, yo le he visto, yo le sentí, yo escuché su silbido, yo sentí su presencia en mi espalda. Pero le viste, no, pero yo sentí. O sea, esa es la tradición que se mantiene todavía, al menos en el interior del país. Exacto. ¿Qué más puede encontrar el lector aquí en el Misterio del Tatacuá? La referencia justamente a esa figura del Tatacuá,
que tiene mucha relación con la historia del bombero. Sí. En la novela, por ejemplo, en esta novela de Misterio de Tacuá, van a encontrar... la verdad que cuando estuve investigando para escribir el libro sobre el bombero, hay varias versiones de su origen del bombero, ¿verdad? Y entonces como que había varias versiones, entonces yo me enfoqué en uno solo, que era sobre un indio que recibió una maldición en la época antigua, vamos a decirle, recibió una maldición de un hechicero, y que desde ahí se quedó con esa maldición él, y con habilidades extraordinarias como el silbido, como desaparecerse, o sea, prácticamente vendría a ser algo favorable lo que recibió la maldición, pero quedó maldito para toda la eternidad, vamos a decirle, ¿verdad? Y va reencarnando vamos a decirle, de espíritu a espíritu o de cuerpo en cuerpo, algo así. Eso fue lo que yo investigué para escribir, y ese fue el origen que yo le di a este libro, porque hay varias versiones. Claro. Hay, por ejemplo, la versión de que fuera del matrimonio, ese ya es el bombero o algo así, va a ser el bombero, digamos. O sea, existen varias versiones del bombero, de su origen al menos. ¿Qué recepción pensás que va a tener en la juventud? Porque hablábamos, estamos hoy en una época en la que la tecnología como que controla mucho lo que consumimos, pero la juventud también está ávida de este tipo de cuestiones de la cultura paraguaya principalmente. La verdad que, o sea, tenés razón en el sentido de que pocos son los que le siguen manteniendo la tradición del bombero, de los jóvenes, pero digamos que hay un por ciento que le encantan todavía, sí. Porque tengo lectores que son jóvenes, ponerle de 15 años para arriba, entre 20 y algo, que leen mis libros y que les gusta leer, o sea, es como se dice, hay todavía una esperanza y con el Misterio de Tacuá yo digo que le va a encantarle, porque a los paraguayos, a pesar de que algunos le respetan o no, o se mantienen en una tradición, le encanta hablar de estos temas, les gusta hablar. Exacto. O sea, a pesar de creer o no, es de creer o no ya es siempre. cuestión, pero supongamos, estás en una reunión de amigos, tomando tereré o tomando cerveza o lo que sea, y vos comentás algo así, es como si fuera que te atrae, que debes hablar y da gusto y hacer pasar el tiempo. Y a la par, tener miedo y tipo, lado, eso ya te queda con tu cabeza así, de que no quedé ni en el baño, no quedé.